Muy buenas noches, licenciado Tornil. Mi nombre es Anthony Javier Jerónimo Girón, estudiante de la sección A, séptimo semestre, y recibí el video de Fabiola Saraí Toledo. Voy a proceder a hacer mi falta de mérito, mi auto de falta de mérito. Honorable juzgador, muy buenas noches. Comparece en esta audiencia el abogado defensor en representación del sindicado, el señor Josué David Carrillo Rivera, con fundamentación en las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades que se me confieren en el Código Procesal Penal. Me dirijo a usted con el objeto de oponerme formalmente a la solicitud de auto de procesamiento del Ministerio Público. En su lugar, de manera respetuosa, solicito se dicte un auto de falta de mérito a favor de mi patrocinado en virtud de las profundas incongruencias, errores fácticos y carencias probatorias que presenta la intimación de hechos de la Fiscalía del Ministerio Público. Señor juez, la plataforma fáctica presentada por el fiscal adolece de una falta de precisión que violenta el principio de congruencia y en el derecho de defensa eficaz. La representación del Ministerio Público sostiene que el día martes 5 de mayo del año 2026 mi defendido se acercó de forma violenta al vehículo de la presunta víctima. Sin embargo, en el mismo relato se establece que el señor Josué David Carrillo Rivera se encontraba realizando labores mecánicas de reparación, específicamente colocando un neumático. Existe una contradicción lógica en el relato del ente investigador, ya que no se puede sostener a una persona de forma unilateral y espontánea mientras uno se encuentra agachado en una posición vulnerable ejecutando un trabajo técnico. La narrativa fiscal carece de una secuencia causal lógica. No se describe con precisión qué originó el altercado o el contexto del incidente de manera maliciosa, la cual impide establecer con certeza la existencia de un dolo directo por parte de mi patrocinado para causar un daño patrimonial o físico. El Ministerio Público pretende encuadrar la conducta de mi representado en los delitos de daños del artículo 278 del Código Penal y lesiones graves, artículo 147, inciso segundo del mismo código. Esta defensa técnica considera que dicha calificación jurídica es desproporcionada y errónea. Respecto al delito de daños, para que se configure este tipo penal, se requiere la acreditación inequívoca de la intención deliberada de destruir o menoscabar el patrimonio ajeno. La Fiscalía argumenta la rotura de un espejo retrovisor, pero no aporta ningún elemento que demuestre que dicha acción no fuera resultado de un accidente colateral o de un acto involuntario derivado de la misma dinámica laboral del cambio de neumáticos en la vía pública. Respecto al delito de lesiones graves, la Fiscalía fundamenta la gravedad del delito en una supuesta incapacidad laboral de 45 días que dictamina el informe forense. No obstante, señor juez, para que exista un auto de procesamiento por un delito de esta magnitud, debe demostrarse el nexo causal directo entre la acción del sujeto y el resultado. El relato del Ministerio Público describe una agresión en el rostro con un objeto contundente, pero la dinámica de los hechos narrados, donde se menciona que mi defendido estaba manipulando una cuña de madera para retener el vehículo, sugiere en el peor de los escenarios una situación de provocación recíproca o un forcejeo, lo cual modificaría drásticamente la calificación jurídica hacia lesiones leves o un hecho culposo, elementos que no se justifican la sujeción a un proceso penal común bajo las condiciones solicitadas. Al analizar los medios de convicción, señor juez, presentados, se evidencia que la hipótesis de la Fiscalía descansa exclusivamente en declaraciones testimoniales carentes de objetividad. El Ministerio Público ofrece la declaración del propio agravado y el testimonio del licenciado Carlos Emil Tucush. Debemos señalar, señor juez, que el señor Tucush se encontraba en el interior del vehículo en el momento de los hechos. Resulta físicamente inverosímil que una persona desde el interior de un automotor con visibilidad limitada y en medio de una situación de tensión pueda tener con absoluta certeza la intencionalidad del dolo y el origen exacto de una lesión. Máxime cuando se argumenta que el sindicado se encontraba agachado en el exterior. El dictamen médico forense constata la existencia de una lesión, pero la medicina legal no determina la autoría ni las circunstancias de modo en que se produjeron. La presencia de una cuña de madera, como indicó, no demuestra por sí misma que haya sido utilizada como arma con el propósito de fracturar el rostro de la víctima. Existe una ausencia absoluta de peritajes científicos,
huellas dactilares y registros audiovisuales neutrales que vinculen de manera directa y inequívoca la conducta de mi patrocinado con las conclusiones que de forma apresurada presenta la Fiscalía. Señor juez, en el artículo 320 del Código Procesal Penal se exige la existencia de motivos racionales suficientes para dictar un auto de procesamiento. Dichos motivos no pueden fundamentarse en conjeturas, relatos contradictorios o declaraciones de partes interesadas en el litigio. En la plataforma fáctica de la Fiscalía es débil, dado que su calificación jurídica es errónea y sus medios de convicción son insuficientes para quebrar en este momento procesal la presunción de inocencia de la que goza mi defendido. Por lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa solicito en primer lugar que se desestime la solicitud de auto de procesamiento planteada por el Ministerio Público en contra de mi defendido, el señor Josué David Carrillo Rivera. Segundo, que con fundamento en el artículo 272 del Código Procesal Penal se dicte el auto de falta de mérito a favor del sindicado, por no incurrir los elementos de convicción racionales y suficientes para ligarlo a proceso penal por los delitos de daños y lesiones graves. Tercero, también solicito como consecuencia de lo anterior se ordene la inmediata libertad de mi defendido sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda continuar con una investigación seria, objetiva y apegada a la realidad jurídica, por supuesto. Es mi petición, honorable juzgador. Muchas gracias.